Hola amigos, estimados y estimadas, todos los que quieran asistir a este programa. Antes de iniciar nada, les quiero decir algo muy, pero muy importante, Qué cosa. y es que este programa, como muchos otros, necesita el apoyo de ustedes en Patreon. O de otra forma, simplemente no podemos seguir. Así que les quiero decir a las personas que no están en Patreon, que se sumen. Si esto no requiere una matrícula millonaria, si ustedes aportan un par de dólares al mes, nos va a ayudar. Y a los que ya están, no solo les agradezco, sino que les solicito que no se bajen. No, si están por aportando unos 3 4 dólares, 5 dólares, eh, para ustedes no les va a cambiar mucho el dejar de ponerlo, no les va a cambiar su vida, pero a nosotros sí nos cambia bastante. Y este programa, como todas las pequeñas empresas, minúsculas empresas, le cuesta flotar en estos tiempos. Así es que, por favor, a la gente de Patreon, sigan Patreon, y a los que no están y que les gusta el programa, tómense la molestia de entrar a la página elvillegas.cl, y ahí hay una sección que explica cómo entrar a Patreon, que es muy sencillo, y además ustedes pueden bajarse cuando quieran, llegado el caso. Eso es lo primero que tenía que decirles y se los digo derechamente. Lo segundo que tengo que decirles es que este programa lo auspicia el método EVE, que ya saben para qué es: eliminar cosas feas del cuerpo que no se eliminan con la vida deportiva ni con las dietas, como la barriga. Por Dios que cuesta luchar contra la guata, ¿no? Es una lucha eterna. La celulitis, las estrías, todas esas cosas no desaparecen así fácilmente. Se requieren métodos especiales que los trajo el método EVE, que está en 3 locales, en Vitacura, en Concón y en Los Ángeles. Vean, entren al sitio y vean los detalles, estimados amigos. Y está Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo que se encarga de pocos encargos, y eso le permite concentrarse y tener resultados. Y Remodeling, una empresa de remodelación que tiene puros profesionales, pintores, especialistas en suelo, o sea, en parquet, en muebles de cocina, tiene ingenieros, tiene arquitectos, tiene de todo para una remodelación como usted quiere, profesional, con garantía de una empresa que está ahí todo el tiempo. Bueno, obviamente que nos vamos a referir principalmente, no solamente, pero principalmente a la cuenta pública del presidente Kast, su primera cuenta pública. Vamos a ver, vamos a dar las impresiones que nos dio su tono general, y quizás también analizaremos algunos de los puntos que tocó. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, y para que nos dé sus impresiones, le cedo, o sea, le devuelvo, más bien dicho, la palabra a Nicole. Vamos a ir del principio, cuando llega al Congreso, un presidente Kast formal. En otros tiempos no hubiéramos descrito la formalidad en el vestuario ni la manera en que se presenta la cuenta pública, porque hubiera sido natural. En un Chile en cuyos presidentes en general eran muy serios para vestirse, muy formales. Producto de los 4 años de Gabriel Boric, esto pasa a ser una distinción, pasa a ser algo para poder describirlo. Y creo que bienvenida la seriedad en el vestir, la formalidad, porque eso habla además de la formalidad a rendir cuentas. Mira, esta primera cuenta pública no rinde cuenta, en realidad son 82 días de gobierno, pero le da seriedad a las promesas o a la hoja de ruta, si lo quieren decir. Por eso lo menciono. Nosotros estamos grabando mientras ya está finalizando la cuenta pública. Se dijo que iba a ser 1 hora y 30 minutos, 40 minutos. Yo creo que va a llegar a las 2 horas y algo. Eh, Se comenzó a las 12. El gobierno había prometido que iba a respetar los horarios, y creo que en eso también habla de esta impronta que quiere volver a instaurar el gobierno de José Antonio Kast, con la formalidad, la civilidad y el respeto. Tú sabes que el récord lo lleva Gabriel Boric, a lo Maduro, digamos, a lo AMLO, a lo todo Así está. este grupo de presidentes que les gusta hablar. 3 horas y 36 minutos fue la cuenta pública del año 2023. 3 horas y 36 minutos. Por eso también se hizo mucho énfasis en este discurso sobre que la gente quiere ver acciones, quiere ver gestión, no tanta promesa, ¿cierto? Y eso lo fue destacando a lo largo del discurso. Voy a ir al tema del contenido, pero les estaba describiendo un poquito Espérate un la poco, entrada. espérate un Saludó poco. a todos y dialogó mucho, Fernando.
algo que también llamó la atención, con incluso senadores de la oposición, estuvo harto rato antes de seguir saludando, no fueron simplemente saludos rápidos, y con un papelito de Sandra Parisi, que le entrega como una especie de carta. Se publicó la carta, Canal 7 creo que la obtuvo, no decía nada importante, simplemente agradecerle el diálogo y deseándole suerte al presidente en estos 4 años. No, no era tan relevante. Antes de entrar al contenido, Nicole, déjame dar ahora mis impresiones, como diste tú las tuyas. Estoy contigo en esto de la formalidad, me parece importante. Estas cosas parecen detalles insignificantes, pero no lo son. Una cosa va con otra. La indisciplina en el vestir lleva a la indisciplina en el pensar y en el actuar también. Una cosa se conecta con las demás. Eh, el tono del claro se distingue no solamente porque ha sido más breve o va a ser más breve que el de Boric. Sí, Boric estaba y está, supongo, porque ahora está paseándose por Europa en lo mismo, en la onda, en el tono, en el estilo de Fidel Castro, que es el padre y el abuelo más bien de todos estos señores que tú mencionaste. O sea, muchas horas y mucha ideología, mucha aspiración, mucho dramatismo, mucho histrionismo. Ese es el estilo que instauró Fidel Castro y el que siguió Boric. Ustedes recuérdenlo, sí. Es cuestión de tener un poquito de memoria o si no, vayan a YouTube. En el tono de Cast, por momento me da la impresión de un Chief Executive Officer entregándole un informe, digamos, al directorio. Una cosa bastante más fría, bastante más fome, si ustedes quieren, bastante más seca. Hubo algunos momentos de pasión, sobre todo con el tema de la seguridad, pero otro estilo, completamente diferente. Esto no tiene nada que ver con el discurso teológico, casi metafísico al peo, eso sí, de Boris, sino que tiene que ver con informar aquello que se quiere hacer, cómo se encontró el país, cuáles son los puntos que se quieren tocar y cuáles son los que se están tocando. Me pareció bueno además que dijera casi al principio mismo que él venía a decir la verdad aunque sea impopular. Eso también refleja otro cambio. Y eso, eso en cuanto al estilo. Ahora, está claro, y aquí termino, Nicole, que José Antonio Caz no tiene las habilidades retóricas de Winston Churchill o, por último, de Salvador Allende. No está en esa, de repente tenía algunos pequeños tropiezos, pero eso, ¿a quién le importa? Aquí no se eligió a Caz para que nos deslumbrara con sus discursos, sino que con sus quehaceres. Y eso es lo que interesa. Y esa misma fomedad, si tú quieres, de Cast, esa misma o frialdad o casi pasividad, me da buena espina a mí. Yo desconfío siempre de los teatreros, de los dramáticos, de los que mueven los brazos para todos lados como Aspe Molino. Me gusta una persona simple, seca, parsimoniosa, que dice lo que es y lo que piensa hacer y punto. Nicole. Claro, el tono de cast, la manera de hacerlo también es propio de estos tiempos donde venimos de muchos años con muchos cambios muy radicales, de un gobierno que se autodenominó y prometió grandes transformaciones, las grandes alamedas. Venimos de la pandemia, venimos del estallido social. Es decir, también es propio de sus tiempos en que no estamos hablando acá del contenido, de las promesas políticas, porque vamos a hablar de eso, pero estamos hablando de la forma y el modo. Yo creo que le conectó con esa ciudadanía que quiere que Chile se vuelva a enderezar, se vuelva a encaminar, ya ni siquiera grandes promesas, sino que simplemente hacerle un giro de timón en este Chile que muchos chilenos no reconocemos. Y en ese sentido, este tono y esta manera que tú describes, Fernando, creo que también conecta con eso. Ahora, un político hábil, porque la comunicación, sin comunicación un político no puede ser, no va a resultar. Pero un político hábil de esa debilidad, que es esa comunicación que no es un gran orador, le saca provecho. ¿Y cómo le saca provecho? No solamente riéndose de sí mismo, sino que diciendo yo no vine acá a ser un gran orador, yo vine a gestionar, yo vine a hacer lo que dije que iba a hacer. Es decir, puede dar vuelta a esto
en su debilidad oratoria para poder decir claro y reírse de sí mismo, como ¿te acuerdas cuando hablaban de las piñericosas? Porque Sebastián Piñera metía las patas, po. Pero termina siendo chistoso cuando tú le sacas provecho a eso. Y incluso en plena campaña para poder ser electo en su segundo gobierno, había una parte audiovisual completa de las piñericosas. Eso habla de madurez. Entonces, creo que en ese sentido, esto también puede ser algo que distinga a Kast, en el sentido de que él no es este gran encantador, Encantador de este gran serpiente. flautista, sino que él viene a hacer las cosas que dijo y esa es su manera. Yo creo que por ahí va y creo que conecta con la gente, ¿ah? Dime. Sí, por supuesto. Yo creo que los chilenos estamos cansados de las grandes alamedas de la historia. Preferimos los caminos más modestos que conducen al crecimiento, a la decencia, a la civilidad y a que podamos salir de la casa sin que nos llegue un balazo o nos pongan una bomba en la puerta. Eso es lo que queremos. No queremos grandes utopías y épicas, bíblicas. No queremos, digamos, el día en que suenan las trompetas en el Valle de Josafat, para el fin del mundo. Queremos escuchar simplemente la radio tranquilos, sin estar escuchando estampidos, balazos y bombazos. Estamos hartos de los dramatismos, de los histrionismos y de los ojos en blanco y de los afiches del Che Guevara y de las promesas y del nombre nuevo y del estado de bienestar. Queremos simplemente que puta, encontrar pega, no que nuestra pyme funcione, que nuestros niños vayan al colegio sin toparse con unos fulanos fabricando bombas Molotov en el baño. Eso, un camino, un sendero normal, no una avenida, no una gran avenida de la historia. Las grandes avenidas de la historia, dejémosela a Julio César, a los conquistadores, a todos esos energúmenos que matan a Alejandro Magno, que matan millones de hombres para conquistar 100 metros cuadrados. No nos interesa, no nos interesa eso. Y en ese sentido, como tú dices muy bien, el tono fome, si tú quieres, con algunos momentos de pasión, sí, eh, es el que corresponde a los tiempos y bueno, vamos a ver cómo lo van a calificar, por supuesto, los opositores que no encuentran nada bueno. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, claro, el discurso previo a al discurso mismo, en la entrada al Congreso se entrevistó a todo el mundo y los senadores de oposición, que eran los más requeridos por la prensa, porque mañana, o sea, este martes, entra a discusión el proyecto de ley de reconstrucción en el Senado. Ya tienen más o menos su voto, ¿ah? Que eso lo vamos a hablar después, pero el voto en contra más o menos ya está desde la democracia Bien. cristiana al Partido Comunista. Ah, y lo último, antes de irnos al tema de su discurso propiamente tal, hubo el Festival de las Chapitas. Entonces, el Frente Amplio estaba con chapitas de una motosierra. Otros tenían otro tipo de chapitas, como gente del área de la salud, que tiene que ver con vacunarse, etcétera. Pero la que más llamó la atención es la del Frente Amplio con esta motosierra haciendo alusión a Milei y que viene el gobierno a cambiar las cosas. Yo te voy a decir algo. El gobierno de Kast, con todo lo que está proponiendo y con lo que propone en su cuenta pública también y lo que proponía en su programa de gobierno antes de salir electo, es un programa bastante moderado. Cuando dicen que Chile pasa un péndulo para otro y de extremo a otro, yo creo que un extremo hubiera sido que hubiera salido Johannes Kaiser. No porque lo esté criticando, sino que porque es mucho más extremo en su manera de ver la economía. Es decir, en vez de 23% el impuesto que propone Kass, proponían 15%. Le gusta un Estado que no interfiera en casi nada en la sociedad civil. Eso hubiera sido extremo. Lo que está proponiendo José Antonio Kast es muy moderado para las necesidades que tiene Chile, porque en el fondo lo que está proponiendo es deshacer las reformas extremas de Michelle Bachelet y del Frente Amplio o de la izquierda y volver a encaminarnos hacia donde íbamos. Creo que si él logra hacer estas contrarreformas, si lo podemos llamar así, recién ahí podríamos ver si Chile va a optar por un camino extremo en el sentido de que ya está, vamos a estar en un punto medio, si queremos centrar el punto medio ahí en el deshacer la reforma, y recién ahí ver si Chile, por ejemplo, en un futuro gobierno escoge a un gobierno más de derecha. Pero en ese sentido creo que lo que propone José Antonio Kast es deshacer todas esas cosas que nos han hecho
muy mal a los chilenos, ya sea en economía, en salud y en educación. Fernando. Bueno, estimados, permítanme hacer referencia a mi primer bloque comercial, productos y servicios de utilidad para usted todo el tiempo o en algún momento, tarde o temprano, y entre paréntesis, recuerden entrar a los sitios de ellos para ver más detalle de lo que yo les voy a contar. Por ejemplo, servicios logísticos de ingeniería y consultores, sliconsultores.cl, ingenieros que revisan cómo está funcionando la logística a su empresa, encuentran lo que no está bien, le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal. Eso es un ejercicio que toda empresa tiene que hacer al menos una vez al año, por su propia necesidad de sobrevivir, supongo yo. No querrán hundirse. Las hemorragias en la logística a veces son invisibles. Sigo con Kame ERP, un software integral que usted puede tener en su celular, que le maneja todos los aspectos de la empresa o lo ayuda a usted a manejarla, si quiere todavía seguir participando. Pero es el mejor ejecutivo que usted va a tener en su empresa, es Kame ERP, un software que tiene un módulo de inteligencia artificial, lo ve todo, lo piensa todo, lo calcula todo, y usted lo obtiene en kame.cl. Es fácil de usar y es accesible económicamente, no es una fortuna. Eche una mirada, entre al sitio, lo que yo les digo para todos los productos, entre al sitio www.kame.cl. Sigo con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en 24 horas deja la carrocería de su vehículo como nueva, garantizado por vuestro servidor que lo hizo. En casos muy extremos se llevan por 2 o 3 días nada más a su taller el vehículo si está demasiado apachurrado, hecho tortilla, digamos, pero normalmente no es el caso. En 24 horas en su casa, amigos, ante sus ojos, qué mejor garantía de calidad. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde ustedes pueden ubicar a artistas del flamenco disponibles para amenizar una función privada con ocasión de algún evento de su familia, un matrimonio, un cumpleaños. Han estado muchos cumpleaños, han estado en eventos corporativos, amenizando una reunión de todo el personal, en fin, pregunte, consulte y ellos llevan todo el equipamiento, llevan el sonido, llevan los... Así que usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada, estimados amigos. Flamencas.cl. Y a propósito de eso, este miércoles en la noche en Casa del Jamón hay una función de flamenco para que ustedes conozcan en persona a estos artistas en Casa del Jamón. Bueno, eh, un par de comentarios que quiero hacer antes que se me olviden, los anoté aquí. Algo que repitió con distintas palabras a lo largo de todo, prácticamente toda su exposición, es unidad, estar juntos, el país crece cuando estamos juntos, juntos enfrentamos los problemas, salimos adelante cuando estamos juntos, 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 juntos. Lamentablemente el problema de este país es que precisamente no estamos juntos, po. Si en eso consiste el problema. Vean ustedes lo que nos acaba de contar Nicole. Ya llegan hasta con chapita, debe ser por el Congreso ideológico que se le ocurren esas genialidades al Frente Amplio, ¿no? Son tan inteligentes. Entonces, el problema es ese, no estamos juntos. Ese es el problema. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con votación y con derrotar a los que no quieren estar juntos. Como tú dices, que lo hemos dicho tantas veces, Nicole, en el programa de Cast no hay más que cosas de sentido común. Aquí no hay ningún sistema ideológico, no hay un llamamiento a conquistar el Lebensraum, ni ninguna cosa épica. Cosas normales que él mencionó en educación, para qué hablamos de seguridad en economía. Pero esta gente no va a aceptar nada, por lo menos como colectivos no van a aceptar nada. Hasta la democracia cristiana, que ha llegado ya a niveles vergonzosos de ser lacayos, vasallos del Partido Comunista, hasta ello. Democracia Cristiana, un partido que se creó para precisamente competir con los comunistas, ahora está chupándole los calcetines a los comunistas. Y lo digo fino, ¿eh? Lo podía haber dicho un poco más duramente. Entonces, no vamos a estar juntos. No vamos a estar juntos. La verdad es que no por ahora. En un futuro probablemente va a cambiar las cosas. Vienen otras generaciones, vienen otras situaciones. Pero en este momento, el problema político de Chile es que no estamos juntos. Estamos totalmente divididos. Y cuando Kast demostraba que el Estado está para ayudar a la gente a crecer, para ayudar el emprendimiento, para ayudar y para ayudar,
Está mostrando que está en una posición distinta a aquella para quienes el Estado no es para ayudar, sino que es el conjunto de la sociedad. El Estado tiene que ser el centro, no meramente un auxiliar del mundo privado. Ellos están en una posición contraria. La posición de Kast, para simplificar, es individualista. Es la de casi todos los chilenos. El Estado está para atender la necesidad de los individuos. No está para cumplir como dijéramos, una épica, un programa maravilloso, un cambio de la naturaleza humana. Esa es la visión de ellos, de la izquierda. Entonces no estamos juntos. Eso es lo que va a ser difícil toda esta cuestión. Ese es nuestro problema. No sacamos nada con hablar de otros tiempos en que estuvimos juntos. Yo no sé si alguna vez hemos estado juntos. Probablemente en la guerra del Pacífico. Probablemente en los momentos que hay un terremoto. Pero los demás no estamos juntos y ahora no solamente no estamos juntos, sino que hay dos grupos totalmente adversarios. Ese es el problema. Voy a referirme a la cuenta, pero antes de eso, hablar con respecto a la unidad. Yo voy a decir algo diametralmente distinto a lo que dicen los analistas y todo. Yo valoro que en Chile no exista que estemos todos juntos desde el punto de vista político, porque si no significaría que estamos viviendo una dictadura de las ideas. Nos desacostumbramos porque en el retorno a la democracia, aquí fueron ganando los gobiernos de la concertación, que ojo, venía una izquierda social democrática que venían de Europa con ideas que eran muy similares, no iguales a las ideas de derecha, por lo menos en torno a la economía, a los pilares de la sostenibilidad fiscal, etcétera. Y hubo una derecha, que lo hemos repetido muchas veces, con muchos complejos y con muchos problemas políticos, que no contrarrestaba con otras ideas, porque también creo que en ese momento de la humanidad, las ideas no estaban tan distanciadas porque había caído la Unión Soviética. El tema es que hoy en día hay visiones distintas de lo que debe ser Chile, en general las sociedades, hay propuestas, lo vamos a ver después con las elecciones en Perú, con las elecciones en Colombia, y yo, perdona que utilice el cliché de los políticos, desdramatizo que hayan ideas distintas, yo las valoro en el sentido de que la gente pueda expresar distintas ideas, aunque algunas las considero de patio, algunas las considero fracasadas y algunas las encuentro muy negativas para mi país, pero valoro que existan en el sentido de que no todos tienen que tener la misma idea y pensarlo. Ahora, para eso hay un Congreso. Si queremos volver a insistir en que tiene que haber proyectos de ley transversales con una mayoría absoluta, eso no va a existir, eso ya no fue, eso no es lo que debieran esperarse. Lo que debiera esperarse es que el proyecto político que tiene una mayoría pueda ganar aunque sea por un voto. Y eso es, la Eso es. unidad en general la hemos logrado cuando hay terremotos, que ni siquiera en eso, ¿ah? ¿Te acuerdas cuando los incendios, por ejemplo? Cuando la Michelle Bachelet no quería la ayuda del avión gringo porque quería el avión soviético, o sea, ni siquiera ahí hubo una unidad. Pero bueno, el punto es que se logran unidades, me imagino cuando juega la selección chilena, por ahí. Hoy en día, como la política está distanciada en ideas, no hay un todo. Y entonces me parece que no hay que ser tan dramático. Lo dramático es que hemos probado otras ideas y esas ideas nos han llevado al deterioro económico y social en el cual estamos, y ganó un gobierno con otras ideas que quiere retomar la senda que traía Chile, y eso es lo que este gobierno tiene que intentar ganar en el Congreso, aunque sea por uno, dos o tres votos. Y en torno a esto, acuérdame después de hablarte lo que dijo Bodanovich, ¿ah? Aguárdese usted. Yo no tengo Ah, no, tanta porque se me memoria olvida, como lo voy a usted. anotar, lo voy a anotar. Anótalo. Todavía no entro a la cuenta pública, pero ya vamos a entrar. Bueno, Ya. mira, la cuenta pública es tan larga que en realidad no sé si lo vamos a poder meter. Tenemos todas las semanas, tenemos mucho tiempo para hablar de la cuenta pública, detalle por detalle, si es que vale la pena. A mí me interesaba más el tono que los detalles, a pesar de que sí escuché muchos detalles, igual que tú, en el tema de la seguridad, que yo creo que fue donde más se extendió junto con el tema económico. En el tema de la seguridad, prácticamente ya anunció cuál va a ser el plan que va a presentar Grau. O sea, y enumeró las muchas medidas que se están ya tomando o están en proceso que la gente no conoce o que no ha considerado porque este no es un gobierno de discurso y de gestos ampulosos y de decir que perseguiremos el delito por cielo, mar y tierra, sino que están haciendo un montón de cosas concretas. Ahí lo vi con más estilo. Pero ahora, aparte, esto de que te decía de que
el problema es que no estamos juntos precisamente, y que él lo repitió, tuvo también su expresión en su tono, ¿ah? Eh, no fue nunca confrontacional. Tuvo mil oportunidades para indicar con el dedo, con nombre y apellido, los culpables, y a pesar de que mencionó N veces el tema del pastel con que se encontró el gobierno, no mencionó, no fue agresivo, fue súper, súper anodino, diría yo casi en eso. Bien anodino. No, no, bueno, está en el estilo Cast. Cast Sí. no es un hombre que vocifere contra el enemigo, sino que yo creo que más bien es un hombre que va a tomar las medidas que corresponden nomás. Y eso también lo dijo varias veces. Va a hacer lo que tenga que hacer. Va a hacer lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Pero en su discurso no fue confrontacional. Y por eso que habló mucho de juntos, 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 aunque no se puede. No dijo el señor Marcel o el señor Boris, ni siquiera mencionó una sola vez la palabra Boris o la palabra Marcel, pudiendo haberlo hecho, pudiendo haberlo dicho con toda razón. Me llamó la atención ese detalle, pero después no me llamó tanto la atención porque ese es el temperamento tranquilo, controlado de este hombre, al cual, como he dicho tantas veces, en esas entrevistas donde tus colegas trataban de con un grado de histerismo casi, de destruirlo, se enfrentaban a un muro de piedra que no se inmutaba con nada. Y aquí se manifestó en el tono. Pero no va a servir, ¿ah? Eso no le va a atraer gente de la izquierda de todas maneras. No, no lo van a Mira, apreciar. no creo. La mayor cantidad de tiempo se dedicó a seguridad. Y tiene todo el sentido del mundo, porque las Mm. encuestas previas con respecto a las expectativas o qué es lo que esperan de los anuncios, etcétera, en todas las encuestas, en la UDD, Criteria, en CADEM, todas, la gente mayoritariamente respondía que no cree que el gobierno tenía un plan de seguridad. El presidente Cast dedicó más de una hora y media a seguridad, lo que hace entender que sí había. Lo que pasa es que esto fue un error de la ministra Steiner, porque ella verbalmente dijo que no tenía plan. No es una interpretación, no es que la oposición trató todo el rato de aportillar. Cuando tú tienes una ministra que dice, ah, no sabía que había que presentar un plan, el gobierno tenía claro en gran parte de lo que dijo José Antonio Casta en su cuenta pública, tenía claro lo que iban a hacer. Algunos incluso necesitan proyecto de ley, otras cosas son administrativas, hay otras cosas que en 82 días se han hecho. Pero el punto es que fue una metida de pata de la ministra, que no se manejaba muy bien en todo caso. Pero el punto es que le dedicó más de una hora y media a seguridad en sus distintos ámbitos. Imagínate que incluso en una de las encuestas que estaba repasando ayer, salía que el 73% creía que el gobierno llegó a la presidencia o llegó a la moneda sin un plan de seguridad muy alto. Por eso se entiende esto. A grandes rasgos, después de seguridad, economía. Y ahí empezó el presidente Cast a hablar de todas las metas, con metas bien concretas en economía, del estado en que encontraron las cuentas públicas, y luego hizo unas bajadas más cortas con respecto a educación, donde viene una contrarreforma, que es lo que estábamos hablando al principio. Pero me voy a hablar en lo general con respecto a lo que dijo el gobierno con las urgencias de las personas. Y aquí sí voy a hacer una comparación. A diferencia del gobierno Gabriel Boric, donde las prioridades de las personas nunca estuvieron alineadas con los tres primeros discursos del presidente Boric, las prioridades de las personas están 100% alineadas con las prioridades de José Antonio Cast. Número uno, inseguridad. Después siempre sale migración, pero el tema migración estamos hablando también de seguridad en general. Y después viene economía y después viene salud y educación. Y esas son las áreas en las cuales el presidente Cast le dio bastante más énfasis. En el tema de seguridad, habló de varias cosas que estaban ya en marcha y otras que son necesarias. Me voy a detener en la migración y en cuanto a fuerzas públicas, la fuerza policial. En cuanto a migración, fue muy claro en decir que evidentemente no se echan a los 300.000 personas de un día para otro en un avión, pero nombró las distintas fases
en las cuales el país tiene que volver a restablecerse de una manera segura en las fronteras. Y habló de la zanja, algunas cosas que no sabíamos con respecto a la incorporación de la IA en el control fronterizo, en aduana. Habló de planes para calles seguras. Eso usted, como dice Fernando, lo van a poder leer en la prensa. Y el otro punto, que creo que es importante, tiene que ver con carabineros y policía porque hizo un punto político que creo que siempre lo dije acá en el programa varias veces, faltaba, que no es un tema de leyes, es un tema de apoyo político. Mm. Y el presidente Kass hizo énfasis en que las policías, la PDI o todas las fuerzas del orden van a contar con el apoyo político de este gobierno. Y Esa era creo la que ese clave, punto es trascendental. ¿Ah? es la clave, Es la es la clave, clave. claro. Exacto. Eso es el punto. En el gobierno Boris, cuando hablaban de fortificar, se referían a que habían comprado más autos o más equipo físico, que es una manera de sacarle el quite al asunto. El tema de la seguridad no es un tema técnico, es un tema político. Claro, Después habló de las cuentas públicas y aquí yo creo que va a dejar, aparte del oficialismo, no el oficialismo, porque el Partido Nacional Libertario no está en el gobierno, pero parte también de republicanos, que pedían que se le pidiera rendir cuentas al gobierno anterior. Decirlo en palabras coloquiales, no se la pueden llevar pelada después de haber dejado las cuentas públicas como la dejaron, después de haber mentido además en los papeles, en los documentos oficiales que entregaron, y porque todavía no sabemos dónde está la plata. Si se la gastaron, la malgastaron, se la llevaron al bolsillo, no lo sabemos. En esa línea, el Partido Nacional Libertario y algunos otros de la derecha estaban pidiendo que el gobierno fuera mucho más explícito en cómo encontraron las cuentas públicas, en cómo encontraron los déficits y pretenden hacer una vez obtenida la información oficial de la auditoría y de todo lo que se va descubriendo. Yo creo que con eso va a dejar gusto poco, porque me parece que la sensación de impunidad con respecto a los manejos de las platas de todos nosotros es muy alta. Hay una molestia en el cual no puede ser que se maneje de esa manera las platas de los chilenos o se robe de cierta manera la plata de los chilenos y no pase nada. En ese sentido fue conciliador, como tú lo mencionaste antes, una persona que no entró en directa colisión con el gobierno anterior, no nombró a nadie, solamente dijo que encontraron las cuentas más desordenadas, es decir, que encontraron el Estado peor de lo que ellos pensaban y proyectaban porque lo repitió como 3 veces. Yo creo que ahí hay un grupo, no solamente del mundo político, de ciudadanos que esperaba que les hicieran una cuenta mucho más detallada y mucho más clara de qué es lo que han encontrado en 82 días. Porque una cosa es la percepción en imposible. campaña o lo que tú conoces de Chile al recorrer en tu campaña y tener una noción de lo que falta en Chile, de las emergencias, etcétera. Pero nadie sabe lo que pasa dentro del Ejecutivo hasta llegar al Ejecutivo. Y en esa línea creo que le faltó un poco más, porque no puede salir gratis dejar el estado de las cuentas en Chile como lo va a dejar. Mira, ¿sabes lo que creo que pasó? Puede ser, esto es una hipótesis mía. Pues efectivamente podía haber estado dando más datos, pero para eso habría tenido que estar una semana completa ahí hablando, con todo el despelote que hay. Yo creo que trató de evitar que se produjera algún incidente desagradable en la sala, que habría sido muy malo, habría sido penca, digamos, que de repente se levantan toda esta gente que son los responsables que dejaron la crema y se fueran o que hubieran algunos gritos. Yo creo que trató de mantener bajo control. Eh, pero lo importante es que mientras tanto está haciendo ese control, pues están descubriendo las cosas, están tomando medidas como ocurrió con la gente que no pagaba el CAE. Lo que importa es eso. Ojalá también se pudiera comunicar, pero para eso están los ministros, para eso están los políticos, por Dios, para eso se les paga, para que hablen en las reuniones, en las entrevistas, para que den los datos, la matemática, estimado amigo, que es insobornable e irrefutable. Pero él, yo creo que no quiso crear una situación, no para ganarse a la izquierda, que eso es imposible, quiso evitar darles el menor pretexto para que hubieran armado un cuenteo. Quizás tenían preparado un guión para eso, Nicolás, y quizás le pasaron el dato a Kast. Entonces no les dio ni una oportunidad.
No mencionó a ninguno, no dio ningún detalle, solo muy generalmente dijo que nos encontramos con un despelote. Y lo dijo tan suave que ni siquiera usó de financiamiento, de falco, sino que habló de desorden, que es lo más suave que se podía decir. ¿No es así? Claro, y en seguridad, sí, Claro, yo creo, lo que pasa es que lo comento porque creo que que se le estaba pidiendo un poco mayor de rendición de cuentas, porque esta es la única cuenta pública en la cual vale la pena mencionar al gobierno anterior. Las próximas, donde ya va a llevar más de un año en el gobierno, ya va a ser cuento pasado. Ya no, ya es como ya el gobierno anterior con la ya vieja. fue, usted lleva un año y tanto en el gobierno, cuéntenos lo que ha hecho. Entonces esta era la única oportunidad de decirlo. Así como aprovechó esta oportunidad para defender dos situaciones que a mí me parecen importantes y relevantes. Uno, el no haber evitado el alza del combustible, porque parte de su discurso tiene que ver con decir la verdad, ¿no es cierto? Y además con volver a tener credibilidad y orden fiscal. Y en esa línea defendió, a pesar del, dijo, de que sabíamos que íbamos a pagar costos, defendió el no haber nuevamente dicho vamos a congelar el alza del combustible, vamos a meter esta cantidad de plata. Si quieren ordenar las cuentas, esto iba en sentido contrario. Y en segundo lugar, volvió a repetir, no vamos a eliminar programas sociales o beneficios sociales. Yo sé que tiene que hacer el punto producto de que en este minuto quieren rebajar los impuestos a las empresas, quieren que se les apruebe la ley de reconstrucción y con esa rebaja de impuestos no le quiere dar un argumento a la izquierda, aunque sea mentira, para que repita que bajando los impuestos van a disminuir los beneficios sociales o los recortes en los ministerios. Entonces, volvió a ser el punto. Yo creo que hay muchos beneficios sociales que hay que sacar en todo caso, que no son beneficios, al final es un mal gasto, pero hizo el punto en cadena nacional, vuelvo a repetir, aquí no se van a recortar los beneficios sociales, pero lo que sí prometió que se iba a recortar o achicar es el Estado. Algo que no quiso entrar en campaña. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, oye, pero esto no lo toca? Porque su campaña fue bien clarita, era la emergencia en seguridad y en economía. No quiso entrar en más detalle y cuando se le preguntaba, no lo hablaba, no lo respondía. Salía por el lado. Bueno, anunció que va a fusionar dos ministerios, que era lo que se podía prever, porque ya los tiene funcionando así, el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, que es parte también del cambio que se había hablado cuando se creó el Ministerio de Seguridad. Achicar el Estado en el fondo y en sus primeros minutos le dedicó gran parte a este tema del Estado, diciendo que nos prometieron que agrandando el Estado todo iba a estar Mm, mejor, o iba a funcionar mejor, y no es así. Lo que no, yo, lo que sí me faltó tiene que ver con la probidad del Estado. No hizo anuncio con respecto a poner mayores trabas o exigir mayores transparencias o lo que sea con respecto a la probidad en el uso de los recursos del Estado. No falta, o sea, no basta con saber que están haciendo auditoría, no basta con saber que están analizando cuentas por cuenta, ministerio por ministerio, porque aquí también hay un grupo político que está manejando el Estado. Lo que queremos saber los ciudadanos y los contribuyentes es qué van a hacer para impedir que todo este malgasto o robo, corrupción, se siga repitiendo también en un grupo político que me imagino que tiene gente que es del mismo pool, que considera que esa plata pueden sacar una tajada con licitaciones o lo que sea. Entonces, me faltó un poco ¿tú crees? algo redondito con respecto a la probidad en el Estado. Sí, me faltó, porque por ejemplo habló del registro social de hogares, de que se le va a dar un bono al 80% más pobre. No se puede decir pobre ahora, se dice vulnerable. Al 80% más vulnerable. Ve que la secretaria no se le dice secretaria, se le dice ejecutiva de gerencia, una cosa así. Hay palabras que ya no se pueden decir. Bueno, el 80% más vulnerable se le va a entregar un bono por los hijos de 30.000. Me faltó también saber, o que él dijera, vamos a analizar de qué manera se están entregando los beneficios en el registro social de hogares, porque yo aquí planteo, ojalá que algún grupo de investigación periodística la agarre, porque me han llegado mail y uno lo puede proyectar. Hay gente en el registro social de hogares que no corresponde. Y cuando digo hay gente, no son dos, sino que hay un alto porcentaje de gente que recibe beneficio y que no corresponde. Bueno, por eso digo, entre probidad
y poder realmente hacer que los recursos de los chilenos le lleguen a la gente que corresponde, me faltó un poco más de en esa línea los anuncios. Yo creo que estaba en la línea de evitarse problemas con las palabras. A veces, mira, la verdad es como la nitroglicerina. Si tú la agitas un poquito, te explotan las manos. Entonces dijo, aquí estamos haciendo cosas. O sea, no dijo. En su interior se dice a sí mismo, estamos haciendo cosas y las vamos a seguir haciendo, pero no agrego nada de positivo si aviso cosas que van a molestar a los empleados públicos, porque la gente no entiende las cosas. Digamos, nosotros podemos decirlo. La gente no entiende muchas veces. Eh, Leen el titular, no leen el texto, y el tal titular lo entienden mal, escuchan mal, lo vemos a cada momento. Lo sufres tú con tu YouTube, lo sufro yo con algunos comentarios, no entienden lo que se dice. Entonces resulta que tú hablas de la probidad y van a aprovecharse además los señores políticos de izquierda que controlan esos organismos, esos gremios, es decir, nos está acusando a todos, ¿cómo es la palabra que usan? Nos está estigmatizando, que somos todos ladrones. Entonces, así como nos trató de no molestar a los congresales de izquierda para que no hicieran ningún espectáculo como probablemente tenían preparado, así tampoco quiere soliviantar a los empleados públicos que van a creer de que los están tratando a todos de ladrones. Él tiene que tener cuidado con las palabras. Esto es un campo minado. Entonces, en un campo minado tú no avisas a gritos y te pones a correr diciendo que vas a sacar las minas, sino que vas pasito a pasito con una varillita viendo dónde hay una mina enterrada para sacarla. Y eso es lo que está haciendo este gobierno y no tiene otra opción. Y yo creo, Nicole, que esa parte que tú esperas y que yo también espero, de que nos den detalles, las tienen que dar otras personas. Yo creo que para eso están los ministros, ¿ah? Entre otras cosas. Y por eso que me gusta el Poduje, el que dice las cosas como las ha Lo encontrado. aplaudieron. Mira, Claro. inesperadamente, cuando empezó a hablar de vivienda y reconstrucción, lo aplaudieron. Y aquí yo creo, voy a ser bien honesta, yo creo que esto a la izquierda le da lo mismo porque está en contra de Poduje igual, pero esto le debe molestar a varios de la derecha, porque Poduje, cuando se presentó alcalde, como candidato a alcalde en Viña del Mar, tuvo mucha resistencia de Chile Vamos. Este es Va, va a variar, va a Poduje variar. es sí, porque Poduje es un personaje, realmente un outsider, es una persona que no viene de ningún partido político, pero además cumple con una característica, que es de esa, la que nosotros en un principio llamamos la derecha sin complejo, esta derecha que se enfrenta a la Mm. izquierda. Y esas personajes de la derecha sin complejos, varios han quedado en el camino. Pero el tema con Poduje es más complejo porque Poduje sabe mucho en el área en el que está. Fue nombrado en un ministerio en que se maneja y es un trabajador inalcanzable. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de seguir en ese estilo que a muchos en la derecha, sobre todo a la centro derecha, le incomoda, cuenta con gran popularidad y además ahora en esta ocasión fue aplaudido. Y como los políticos no están mirando si Poduje construye casa o no, pues. Los políticos están mirando en 4 años más quién va a ir de candidato presidencial. Pues tú sabes, eso es lo único que les importa. Entonces, lo que están pensando es, no se nos vaya a meter por ahí en las encuestas o en las preferencias este ministro que no le da cuenta a los partidos políticos, sino que es un ministro que hace la pega, que tiene su idea. Entonces, por ahí viene la mano. Mira, con, Mira, respec- con respecto a los beneficios sociales, sí hizo un aviso que me parece, un aviso importante. Y yo creo que es parte de volver a enderezar el país y tiene que ver con que quienes cometan incivilidades, no necesariamente delitos, pero también delitos, pero de repente hay incivilidades o faltas que no necesariamente va a ser una persona que va a ir a la cárcel o va a quedar con su hoja manchada, etc. Esas personas van a integrar un registro, se llama como registro de vándalos, pero van a perder los beneficios sociales. Y yo creo que eso va en la línea correcta de un país decente. Si usted quema una micro, si usted no paga el metro, si y ahí usted, proviene bueno, el ¿para qué éxito. hablar si tira bombas molotov? Pero este Ahí fue. registro que parece un absurdo para mí, si usted lee solo el titular, registro de vándalo, dice, bueno, de nuevo un registro, si para eso también tenemos hasta registro de gente que no paga el Transantiago, no, porque va a tener consecuencias y las consecuencias es que esas personas van a perder o la gratuidad o van a perder otros beneficios que los nombró el presidente Kass y yo creo que eso va en la línea correcta, eso
algo que a la izquierda no le va a gustar, pero creo que va en la línea correcta. Todo lo que vaya contra la izquierda va en la línea correcta. Hoy en día, Polo. Hoy en día. Todo. Señores, amigos, les cuento de otros productos que son de mucha utilidad ahora, mañana, pasado mañana y a veces todo el tiempo. Compreoro.com, donde usted puede adquirir lingotes muy pequeñitos de oro y de plata con más del 99% de pureza, lo cual no es solo una defensa, una póliza de seguro, sino que una tremenda inversión por la manera increíble como han subido de precio. Compreoro.com. Continúo con edisur.cl, esa es la dirección web de una editorial chilena, Edisur, que tiene un local físico, obviamente, en Compañía 1025, donde usted puede encontrar libros de muchos autores importantes y de autores sin importancia como yo. También hay libros míos ahí. Y hay unas ediciones españolas muy bonitas que usted le recomiendo que les eche una mirada, edisur.cl. Y sigo con La Bollería, una empresa de banquetería muy amorosa. También se dedican a hacer torta y pasteles. Si usted está organizando un almuerzo o comida de dimensiones especiales que usted no va a dar abasto, necesita un banquetero. Y yo le recomiendo La Bollería, que usted ubica en Instagram, @La Bollería Pirque. Y esto me recuerda el estilo de Cas por un lado y el estilo de que tú mencionaste de Poduje, que efectivamente concita el apoyo público, yo creo, de mucha gente. Me recuerda a estas películas de policiales donde el interrogado enfrenta al policía bueno y el policía malo. Los dos Claro. tienen el mismo objetivo, que el sospechoso confiese o cuente la firme, pero usan dos estilos. Uno es el amoroso, que le ofrece una bebida, que le prende el cigarrillo, que le dice, mira, yo quiero que tú salgas de lo mejor posible, voy a hablar con el fiscal, y el otro viene y lo agarra y los amarrea. Bueno, Good Produce cup, es el bad policía cup. malo y Cass es el policía bueno, pero los dos tienen el mismo objetivo. Yo creo que hace bien Cass con su estilo. Las cifras y las pesadeces reales las tiene que decir Poduje, las tienen que decir los otros también. ¿Eh? Y la cosa no amorosa, sino que perdonadora casi, civil, educada. Porque la gente educada, hasta cuando insulta a alguien, lo hace con palabras refinadas. No le dice, usted es un ya sabe qué, sino que dice, mire, su comportamiento no es el más adecuado. Bueno, ese es Cast, estimado amigo, no esperen otra cosa de él, y yo creo que es bueno que sea así, porque con palabras más duras no se ganan más adherentes, y lo que en este momento necesita el gobierno no son el aplauso de las multitudes, sino que el voto, los votos para apoyar la ley que mañana llega al Senado, donde se va a encontrar con la oposición feroz de esta gente que no va a salir de su posición. Y antes de continuar, me descontinúo y le devuelvo la palabra a Nicole. Claro, mira, me voy a quedar con algunos conceptos. Siempre dices Sí. claro tú. Yo termino una parrafá y tú dices claro nomás. Te voy a Punto. decir que no, entonces. Te voy a decir que no. Te juro. Que no estoy de acuerdo, te voy a decir. Me quedo con algunos conceptos que los repitió y me parece que son bastante claros, aquí sí lo utilizo, con respecto a la hoja de ruta, que varios decían, bueno, la primera cuenta pública es para saber hacia dónde va el gobierno y tener una idea nítida del proyecto político. Y creo que está bastante nítido el proyecto político después de escuchar estas 2 horas y algo. ¿Ah? Primero, la mano cambió. Y lo dijo muchas veces con respecto a seguridad, sobre todo en seguridad, porque era la tarea pendiente que tenía el gobierno en su proceso de instalación. Explicó que la emergencia, es decir, todo esto del gobierno de emergencia, que fue su principal eslogan de campaña, es un punto de partida. Ahora no es un problema solamente de quedarnos en la emergencia, sino que aquí es donde partimos el gobierno, donde tenemos que rehacer o reconstruir, de ahí la ley de reconstrucción, en el estado en que nos dejaron Chile. Por eso repitió también que la emergencia era un punto de partida para que no sigan, porque en los análisis, las preguntas es como, pero usted prometió un gobierno de emergencia, entonces ¿cómo es que las cosas ya no cambiaron? Entonces no está actuando de una manera rápida o de emergencia. No, dijo que era un punto de partida. Explicó bien que la seguridad no se decreta, también haciendo alusión al gobierno anterior. ¿Eh? La seguridad se construye día a día y creo que esto ya lo dije, no, sí, lo dije, pero
reforzó el tema del uso legítimo de la fuerza, que también tiene que ver con seguridad, en el sentido de darle todo su apoyo a la labor de carabineros, Fuerzas Armadas y PDI en las labores para poder restablecer la seguridad y el orden público. Y en economía, donde en todas las encuestas salía que muy nítidamente, ¿ah? Que el gobierno sí tenía un plan, 50 y tantos por ciento, etcétera, y lo tiene porque está en el Congreso discutiéndose la mayor parte del plan de economía del gobierno. Dijo cosas bien claras: ¿ah? Crecer al 4%, poder rescatar, resucitar, renacer más de 300.000 empleos, y poder volver o intentar volver a equilibrar las finanzas públicas. Ahí no hay mucho secreto, no hay mucho misterio ni nuevos anuncios, sino que reforzó lo que se estaba haciendo. La pregunta que varios se pueden hacer es, bueno, y después de esta cuenta pública, uno es si la gente tiene más claro o más nítido el proyecto político de Kast. Dos, si va a caer la percepción de que este gobierno vino a improvisar en seguridad. Y tres, si es que tiene más votos en el Senado para la aprobación de la ley de reconstrucción. Yo voy a contestar dos nomás. Uno, me parece que es bastante más nítido ahora la idea de lo que quiere hacer el gobierno en varios sentidos. Dos, no tienen más votos en el Senado después de esta cuenta pública. Tienen los que tiene y por ahí algún senador descolgado, arriba podrá tener 28 votos, 27, 26 los tiene. Va a tener que conseguir algunos otros apoyos, 3, 4, si es que se puede bien, pero a modo general, si va a poder lograr más votos de lo que se proyectaba antes de esta cuenta pública, No, claro que no. no va por ahí. Imposible. Imposible porque, como dije el otro día, en que incluso algún individuo se convenza de que es correcto apoyar este proyecto, forman parte de una colectividad de la cual no se pueden arrancar, forman parte de un mundo. Pónganse en el caso de un comunista, un socialista que dijera, en realidad tiene razón Kass, hay que apoyar esta cuestión, lo cuelgan de un farol. O sea, sí, esto no es un tema de opiniones, es un tema de pertenencia a un mundo político, a un mundo social, a una historia personal y familiar. No pueden salirse, no se atreven. Habría que tener un coraje que esta gente no tiene. Habría que tener un valor que solamente lo tenía Arturo Prat. O sea, sería como saltar al abordaje, más o menos. Ya. Así que no va a ocurrir. Y yo no sé en este momento si tienen los votos y hay una alta probabilidad que le rechacen el proyecto en el Congreso, en el Senado. Esa es la realidad. Esa gente no está pensando en términos de sentido común ni en términos de lo que el país necesita, están pensando en ello. Están pensando en reventar este gobierno y en volver a dejar la crema como la dejaron, terminar de demoler el país, porque lo dejaron a media. No alcanzaron a demolerlo entero, fíjate. Entonces Claro. quieren terminar el trabajo. Están obcecados, están encerrados, están obnubilados por sus ideas, por sus rencores personales, por su fracaso, y esa gente no va a cambiar. Y no se van a atrever si quisieran cambiar tampoco. Así que no sé de qué otra parte podrían salir esos votos, porque el PDG no tiene senadores. ¿De dónde podrían salir? ¿De algún independiente por ahí? Yo no sé si le va a alcanzar, lo veo complicado, ojalá que sí. Lo vamos a empezar a ver mañana. O sea, hoy día para ustedes, estimados amigos. Nosotros Pero los estamos todavía en el lunes. Ustedes están en el Sí, pero martes. los votos están, ¿ah? En el sentido que tiene ¿Sí? 26. Sí. Ahora, si se Ah, llega a bueno. rechazar, si se llega a rechazar la idea de legislar, no se desecha el proyecto. El proyecto pasa a comisión mixta de la Cámara de Diputados. Es Sí, decir, sí, sí. si los senadores, Estoy hablando del Senado. No, no en hablo un de... gran bloque de la DC al Partido Comunista, como dicen, lo rechazan, la ley de reconstrucción pasa a comisión mixta. Por lo tanto, ya en comisión mixta están obligados a legislarla. Ahora el punto es cómo sale, porque de hecho me llamó la atención el senador Macaya, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, decía que para los niveles económicos de este país, ya vamos a hablar de las últimas cifras, el IMASEC, menos 1,2, desempleo femenino 10,5. Mm. Son cifras que en el fondo se habla de una crisis económica. Bueno, decía, ya el proyecto queda corto o es un proyecto moderado. Entonces hay que ver, porque en el sentido de que a lo mejor con el senador Bianchi por ahí, no lo sé, no sé en qué van las conversaciones, pero con uno o dos votos el proyecto pasa a la idea de legislar. Así que eh, el proyecto va a seguir avanzando. Pero mira, te quería comentar lo siguiente con respecto a la izquierda.
y este proyecto. Me parece que hay una izquierda que tiene ideas muy distintas, que lo hemos conversado y te voy a dar un ejemplo de algunas respuestas al discurso del presidente Kast. Y hay otra izquierda, que es lo que hemos llamado el socialismo democrático, de los ex concertación, de lo que va quedando, son partidos muy pequeños. No incluye al Partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista ya más bien está en una mirada mucho más de izquierda radical o de Sí, izquierda sí, del modelo sociedad. no Pero tienen remedio. el resto, que es un PPD, que ahora tiene nuevo presidente, la deseo, lo que vaya quedando, no importa, ese puñado de partidos, puede que no tengan las mismas ideas políticas. Pero ayer leyendo con respecto a al llamado movilizaciones de distintos movimientos sociales, todos de izquierda, y de cómo se están articulando y rearticulando movimientos que incluso fueron protagonistas en el proceso constituyente, más otros que han ido surgiendo, más el 8M de mujeres, se están rearticulando para poder aparecer en las calles, pero además para poder volver a ser una fuerza política en una futura elección en 4 años más. Me parece que en esa línea nadie quiere perder tampoco el apoyo de las calles, de la izquierda. Es muy difícil que ese socialismo democrático se distancie de la izquierda y quede en el limbo de un lugar político que hoy no existe. Así es. Entonces, con esta presión de estos movimientos, que no hay ninguno moderado, son todos de extrema izquierda, y son bastantes, que incluso me imagino que en la partidos políticos de izquierda están sacando los cálculos, oye, ya en el proceso constituyente surgió la famosa lista del pueblo, que no fue poco los votos que obtuvo, ¿no? Bueno, están mirando hacia allá y dicen, en estos 4 años, teniendo el gobierno de Cast como un factor determinante para poder oponerse a todo, etcétera, nosotros podemos perder terreno, no queremos perderlo, por lo tanto, no podemos ser esas izquierdas dialogantes que se están pidiendo. Por eso creo que va a ser muy difícil que de ahí surja. Bueno, Me iba a pero decir mira, algo, te iba a dar un ejemplo de la sí, diputada Ña. de repente hay veces que quiero decir algo. Eh, no olvidemos nunca que el gobierno de Kast existe como gobierno porque tiene la mayoría de los votos. La mayoría de la gente no está con esos proyectos, con esas calles, con esos extremistas, con esos histéricos e histéricas, no está con esos rebeldes, no está con los ponedores de bomba, no están con esa gente. Esa gente puede reaccionar y van a reaccionar y van a sacar a la luz, van a evacuar todas las rabias, los resentimientos que tienen y van a armar y van a joder y van a molestar, pero no tienen futuro. No tienen ningún futuro, no solamente porque no está con ellos la mayoría del país, pues si están ahí, están las encuestas, ahí están los votos. No tienen futuro porque no tienen verdaderamente ideas que sirvan. No están en sintonía con nada. Cuando dices tú rearticular, se rearticulan entre sí para salir a romper, pero no son capaces de articular un plan, una visión de país positiva. Están, son el rezago de la historia, son la escoria de la historia políticamente hablando. Son el pasado, no significan nada. Y los partidos de izquierda que efectivamente van a seguir ahí porque no tienen salida, bueno, van a seguir en su camino a la muerte nomás, pues a la extinción política, al menos por un largo tiempo. No pueden salir como uno no puede salir de un avión que se va cayendo. O sea, te vas a caer nomás, pues estás ahí adentro, no podés irte a ningún lado. Ellos están condenados por la historia al fracaso, fracasaron y van a seguir fracasando, pero mientras tanto, antes de terminar, quedar como un cuerpo frío y yerto, van a patalear. Los agónicos patalean, ¿no es cierto? Patalean, eso van a hacer. No tienen futuro ninguno, y mucho menos si a pesar de todos los problemas este gobierno logra recuperar un poco el país, que yo creo que algo se va a recuperar, aunque solo sea por estas inversiones extranjeras que están llegando en masa, se va a recuperar. No sé 100%, pero lo que sea que se recupere va a ser mejor de lo que tenemos. Entonces, por ahí, estos grupos enfurecidos, y tanto más enfurecidos porque se dan cuenta vagamente, oscuramente, porque no son muy inteligentes, que están históricamente fueron condenados, como fueron condenados los caballeros de la Edad Media, digamos. Bueno, no tienen futuro, pero van a molestar, sin duda. Y antes de que tú retomes el programa, amiga, voy a recordarles que si usted tiene un problema judicial, lo va a tenerlo, que lo va a llevar a un tribunal, contáctese con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl, abogados que se han especializado por años a los temas civiles y que están a su disposición
para cuando llegue ese día. Les recuerdo además DCR Bot a quienes tienen empresas que tienen grandes bases de datos que se manejan en el mundo digital como todo el mundo ahora. DCR Bot es una empresa que se dedica a ver si realmente sus sistemas de seguridad cibernético son seguros, si están funcionando bien, si son capaces de resistir los ataques cada día distintos, nuevos, originales y masivos de los hackers. DCR Bot, póngase el parche ante la herida. Y termino con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que se ubica en lascarcomunicaciones.cl, que ofrece un servicio integral, desde desarrollar el concepto creativo para comunicar lo que usted hace, o entrega, o ofrece, cómo hacerlo, cómo decirlo, por qué medio, y evaluando los resultados para ir permanentemente perfeccionando la comunicación. lascarcomunicaciones.cl. Ok, Nicole, go ahead. Mira, planteaba que hay una parte pequeña de la izquierda que quizás no piensa tan distinto a como en ideas políticas, pero no se atreven, pero hay otros que piensan muy distinto. Mira, te voy a dar un ejemplo menor, no menor en cuanto al anuncio, pero menor en el total de la cuenta pública. Habló de la Araucanía, de recuperar territorio y habló también de que se iba a hacer un cambio, una reforma para que las tierras, todas estas tierras que son denominadas mapuche, pueblo originario, puedan ser utilizadas. Es decir, que sus propietarios tengan la libertad para poder producirlas, arrendarlas, venderlas, lo que sea. Eh, y mira cómo reacciona una diputada, que es la diputada Ñanco, que es del Frente Amplio. Dice, Kast dice que las comunidades mapuche tendrán la libertad en sus tierras. ¿Saben lo que eso significa? Lo dijo en sus redes sociales. En 10 años, esas tierras van a pasar a manos privadas. Ellos lo llaman libertad, nosotros lo llamamos despojo de tierras. Ay, idiota, qué idiota. Bueno, Bueno, el ahí punto está, es po, ahí que, está la mentalidad de esta ahí está, gente. ¿No? Ahí está. exacto, miran esto distinto, porque cuando uno habla, por ejemplo, de libertad de educación, que es otra que de los anuncios del presidente, y creo que uno de los anuncios más importantes con respecto a educación, ¿ah? Porque en campaña el presidente nunca quiso hablar si es que iba a hacer o no una contrarreforma a todos estos cambios que hizo Michelle Bachelet y te acuerdas del ministro Izaguirre y todo lo que después también apoyó, votó y siguió profundizando el Frente Amplio con respecto a mantener la educación al alero del Estado, con una sola visión, centralizado, etcétera. Y gratamente, pensé que iba a hablar menos de educación, anunció en la cuenta pública que le van a dar, tiene que hacer cambios, tiene que hacer reformas, mayor libertad a las familias para elegir sus proyectos educativos, que es lo que corresponde en una ciudad, sociedad libre, poder también liberar a esos proyectos educativos de toda la burocracia infinita que le impone el Estado. Es decir, anunció una serie de cambios para que la educación se encamine de alguna manera, porque hoy la educación está no solamente asfixiada por burocracia, sino que también está asfixiada desde el punto de vista de sus contenidos, porque cada nuevo decreto del Mineduc significa lineamiento hacia dónde Ya tiene no que más, ir las clases, las comas, ya no lo más. que tiene que decir y no decir. Y creo que esa contrarreforma es también uno de los anuncios más importantes del presidente Castro en la cuenta pública. Fíjate, pero volviendo a la niña esta que tú mencionaste, Ñanco, no se te olvide, la diputada Ñanco. Yanco. Bueno, mira, es una generación real políticamente muy descerebrada. Fíjate las contradicciones en que cabe. Dice, estas tierras van a pasar a manos privadas. Pero no se da cuenta que si pasan a manos privadas es porque los que las pasaron a manos privadas, estaban en manos privadas. Por eso pudieron venderlas, pues. Si esa es la idea. Y cuando usted es propietario de algo, señora, señor, usted tiene todo el derecho del mundo a venderlo. Y si después la vendió mal o se arruina, eso es tema suyo, eso se llama libertad. Libertad para meter la pata, libertad para vender mal, libertad para que después se coma la plata en vez de usarla y después anda, digamos, a patipelado. Todo eso forma parte de las libertades. Pero esta gente quieren hacer de protectores. Ellos tienen una idea de lo que deben hacer por sus tierras. Nada, porque no hacen nada. Muchas de las comunidades no hacen nada. Las dejan sin labrar, sin trabajar. Otras sí.
Bueno, si pasa a manos privadas es porque estaba en manos privadas. ¿No se le ocurrió pensar en ese pequeño detalle? Ahora no podrían hacer eso, efectivamente, porque son como niñitos, los tienen como niñitos. Les damos tierra, pero nosotros decimos lo que pueden hacer con ella. Nosotros decimos si las pueden vender e hipotecar. Bueno, ahí está la mentalidad de esta gente y la falta de inteligencia, porque como uno se da cuenta que si pasa a manos privadas es porque estaba en manos privadas. ¿Y cuál es el problema que pase de una mano privada a otra mano privada? ¿Cuál es su problema con las cosas privadas? Yoyanco, Yanco, como se llame. Yo ya, Bueno, está ya. bien. No tienen remedio, están formados así, no van a cambiar, no estamos juntos con ellos. Es la verdad. Reconozcamos las cosas. Lo único que uno puede esperar, y lo hemos dicho aquí tú y yo muchas veces, es que este conflicto entre grupos tan distintos se lleve a cabo civilizadamente por medios políticos. Eso es todo lo que se puede esperar, que no nos agarremos a balazos. Nada más. Lo otro, de que nos vamos a tomar de la mano, como cuando estamos viendo un partido de fútbol de la selección, eso ocurre mientras nos tomamos de la mano, mientras los 90 minutos de la selección y luego el rato de la curadera, porque hemos estado tomando mientras vemos el partido. Después se acaba la unidad y estar juntos y nos separamos a garabato limpio. Ya, estimados amigos, ahora sí llegamos al final. Yo tengo Sí. que ir a Bueno, almorzar, he hecho otras cosas. yo, Tuve que estoy que me muero de hambre, Nicole. Así es que oye, me oye, despido si ahora uno, mismo. para concluir simplemente, si uno va, al fondo de lo que está diciendo la diputaña, que lo dicen otras personas de la izquierda radical, no creen en la propiedad privada, No, no no creen. creen en No, la libertad. Ellos no, creen no en que el creen. Estado tiene que regular, el Estado tiene que decirte cómo tienes Cómo que vivir manejar con tu tu vida. tierra, cómo hacer todo, cómo pensar, cómo educarte, cómo sanarte, cómo morirte incluso. Bueno, esa gente no nos interesa. Vayan, ojalá se pudieran ir a otro planeta a armar la sociedad que les gusta y nadie se conflictúa. Entonces, nosotros los demás nos quedamos acá, armamos Chile como nos parece. Ellos arman un Chile distinto, un Chile 2.0 en otro planeta, pero lamentablemente no se puede. Bueno, estimados amigos, ahora sí nos vamos. Tenemos muchos programas por delante para examinar, si es que examinamos detalles del discurso de la exposición del presidente o no. Ahí veremos. Y desde luego se nos quedó en el tintero las elecciones en Colombia, pero eso las iremos viendo el próximo programa con Nicole. ¿Mm? Ahí vemos las elecciones de Colombia Mira, vamos a ver Colombia y además lo que viene en Perú también. también. Muy interesante cómo va a quedar el mapa en Sudamérica con Sí, respecto a las posiciones políticas de los vamos, presidentes que se vamos. han elegido. Y no se pierdan de leer lo que ofrecen los candidatos, ¿ah? No es muy distinto al proceso que ha llevado Chile. No es lo Rima mismo. es Es el prácticamente mismo, igual. es el mismo guión. Ya, estimado amigo, muchas gracias por su paciencia y nos estamos viendo mañana y pasado mañana con Nicole. Chao. Chao, chao.